Buenas tardes, chicos. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Hola, profe, ¿sí se escucha? Bien, Buenas genial. tardes. Perdón la demora, pero pasa que hace unos minutos corté con la otra clase, así que... Bien. Activamos las cámaras, así les puedo ver a la mayoría. ¿Cuántos somos? $16. Bien. ¿Alguna consulta sobre lo que vieron en la semana o algo que necesite ser aclarado, chicos? ¿Nada? Bien. Nosotros la semana pasada, ¿se acuerdan que habíamos visto el delito de hurto? Y además habíamos visto las figuras agravadas de hurto. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan o más o menos? Sí, yo me acuerdo. Bien. Entonces, para arrancar voy a preguntar qué es el hurto. ¿Me escucha? Sí. El hurto es el apoderamiento ilegítimo de una cosa total o parcialmente ajena. ¿Qué tipo de cosa? Mueble, me olvidé. La cosa mueble, ¿sí? Esto es importante porque en la definición que diste de manera sintética tiene un montón de contenido, ¿sí? El contenido que nosotros vimos es, por ejemplo, definir qué era el patrimonio o la propiedad, ¿sí? ¿Cuál era la acción constitutiva del apoderamiento? En eso vimos las teorías de la Prensio Rei, la Latio Rei, la Motio, ¿sí? También definimos qué era la cosa mueble, qué tipo de cosa mueble, ¿sí? La idea de la transportabilidad. Hablamos de los momentos consumativos, ¿sí? Cada uno de esos elementos que nosotros fuimos mencionando son los que hacen a la base, ¿sí? A la base de lo que es el delito de hurto. Perdón, ¿iban a preguntar algo? Sí, ahí me hizo acordar que tengo una duda. Que usted ¿Cuál? había hablado de la escritura pública, ¿puede ser? Sí. De la escritura sobre un inmueble, y ahí no me quedó claro bien si ahí constituía un robo en caso de que se robe la escritura. Claro, porque yo la verdad que no tengo mucha noción del nuevo Código Civil, pero antes la escritura de un inmueble era considerada un objeto inmueble, ¿sí? Entonces yo lo había utilizado como un ejemplo de cómo el ámbito penal no está obligado por los conceptos que vienen del ámbito civil. Porque si bien la escritura en el ámbito civil puede ser un objeto inmueble, en el ámbito penal es una cosa mueble. Por lo tanto, es susceptible del delito de hurto, ¿sí? ¿Esto por qué? Porque en el ámbito penal la idea de la cosa mueble tiene que estar vinculada con esta idea de transportabilidad. Es decir, el sujeto debe poder transportar lo que está hurtando o lo que se ha robado. ¿Sí? Yo lo había mencionado en ese sentido. Gracias, profe, ahí me quedó claro. No hay de qué. Yo hago referencia a los elementos constitutivos de la base del delito de hurto para que los tengamos presentes y recordemos, ¿sí? Cómo hablamos de patrimonio, de las distintas teorías, del momento consumativo, de la cosa mueble, del elemento normativo que era este apoderamiento ilegítimo, ¿sí? Y después pasamos a las figuras agravadas. En las figuras agravadas, nosotros lo que dijimos, o no me acuerdo si lo dije de manera expresa o quedó implícito, es que las figuras agravadas mantienen la estructura de la figura básica, ¿sí? Siempre las figuras agravadas mantienen la estructura de la figura básica, ¿sí? Es decir, cuando nosotros tenemos la figura de hurto agravado por el infortunio del particular, supongamos que sufrió un ataque de epilepsia, tenemos un apoderamiento de una cosa mueble, le sacamos las zapatillas, que son ajenas,
¿sí? Es un apoderamiento ilegítimo y además yo me aproveché de la situación en la cual estaba la víctima para poder llevarme esas zapatillas. ¿Sí? Bien. Hablamos de las figuras agravadas, como les decía, que mantenían esta estructura básica y demás. Ahora vamos a pasar al delito de robo. ¿Sí? Y acá es donde cobra sentido todo lo que yo dije recién. ¿Por qué? Porque el delito de robo, si nosotros leemos la figura del 164, vamos a tener que nos dice lo siguiente. Será reprimido con prisión de 1 mes a 6 años el que se apoderare ilegítimamente de una cosa mueble, total o parcialmente ajena, con fuerza en las cosas o con violencia física en las personas, sea que la violencia tenga lugar antes del robo para facilitarlo, en el acto de cometerlo o después de cometido para procurar su impunidad. Es decir, el delito de robo, ¿sí?, sigue manteniendo la estructura del delito de hurto base, pero le agrega 2 elementos. Estos 2 elementos o medios comisivos son la fuerza sobre las cosas y la violencia sobre las personas. Entonces, a todo lo que dijimos de hurto, que es el apoderamiento ilegítimo, le agregamos estos 2 elementos, fuerza en las cosas y violencia sobre las personas. ¿Sí? Ahora, van a ver en los apuntes que tienen que se dice que, bueno, que el delito de robo no deja de ser un hurto agravado, y otros dicen que, bueno, que esto proviene de la legislación española en donde se independizaba el delito de hurto del delito de robo, ¿sí? Pero bueno, son más que nada cuestiones que hacen al conocimiento de ustedes, pero que a los fines prácticos, como que ustedes sepan que la diferencia está en estos 2 últimos elementos normativos que se agregan, perdón, elementos comisivos que se agregan, ya con eso ustedes saben sacar la diferencia entre una figura y otra. ¿Sí? Bien. En la comisión anterior me preguntaron lo siguiente. ¿Es necesario que para que el delito de robo se cometa, que el mismo sea llevado adelante por con los 2 medios comisivos, con fuerza sobre las cosas o violencia sobre las personas? ¿O alcanza con uno de ellos? Yo tenía la misma duda. Para mí alcanza con uno, porque tiene el O en el medio, ¿o no? ¿Puede ser? Exactamente, alcanza con uno. Es una sola ¿sí? cosa. Alcanza con la utilización de un solo medio comisivo. Es decir, yo puedo cometer el delito de robo si utilizo fuerza sobre las cosas, puedo cometer el delito de robo si utilizo violencia sobre las personas, ¿sí? No necesito que estén los 2 elementos, con uno solo alcanza. Bien. Otra cosa que quiero que remarquen es que la fuerza siempre se comete sobre las cosas. ¿Sí? La fuerza siempre sobre las cosas. Bien. Ustedes cuando respondan nunca pueden utilizar, si van a hablar del delito de robo, nunca pueden utilizar fuerza, ¿sí? Fuerza y personas. Fuerza sobre personas. Traten de esos 2 elementos, esos 2 conceptos, nunca los mezclen. ¿Sí? ¿Para qué? Para que no se genere una confusión que me lleve a entender, o que lleve a entender al que corrige, que ustedes confunden fuerza con violencia. No. Fuerza sobre las cosas y violencia sobre las personas. Son 2 cosas totalmente distintas. Ya sé que parece algo, no sé, quizás una exageración, pero el tipo penal está escrito de esa forma, y si nosotros hacemos una interpretación que no se corresponde con el tipo penal, estamos violando el principio de legalidad. Así que fíjense la repercusión que ello tiene, ¿sí? Bien. En la clase anterior también me había dado el siguiente ejemplo, para hablar de fuerza y para definir de la fuerza típica en la que estamos hablando en el 164. ¿Sí? Yo entraba al aula el día viernes, uno de ustedes tenía una computadora, yo la levantaba, ¿sí?, y me la llevaba.
ese hecho, ¿sí? Recuerden, fíjense, yo estoy utilizando fuerza para levantar la computadora y llevármela. ¿Ese suceso es un delito, es el delito de hurto o constituye el delito de robo? Eso es de hurto, ¿Por qué? porque en el robo tenés que ganarle como la resistencia al sujeto pasivo, más que emplear una fuerza. Pero la fuerza no es por romper o dañar no sé, creo, interpreto. Si la persona capaz hubiera tenido la computadora en las manos y yo se la saco forcejeando la cosa, haciendo fuerza sobre la cosa, ahí sí creo que sería robo y no hurto. Sí, pero Claro, no era que la tenía que ese tener un ejemplo que tiempo estás en su diciendo, Yasmín, me suena más a violencia sobre la persona. Claro, Sí. también, sí. En realidad, la fuerza del ejemplo que yo les utilicé es una fuerza normal, es una fuerza natural, ¿sí? No es la fuerza que califica la conducta como la prevista en el 164, ¿sí? La fuerza que está prevista en el artículo 164 es un elemento de carácter normativo. Según algunos autores, es un elemento de carácter normativo. Estos autores, o la mayoría, entiende que cuando nosotros hablamos de fuerza en el 164 estamos hablando de una fuerza anormal. ¿Sí? Una fuerza normal que está destinada ¿a qué? A vulnerar, ¿sí? A vulnerar las defensas predispuestas. ¿Sí? En el caso, es un caso muy sencillo que siempre doy. Supongamos, en la facultad hay una mesa que me gusta y la quiero utilizar. La mesa está atornillada al piso. ¿Sí? La mesa está atornillada al piso. Yo vengo el viernes y arranco la mesa. ¿Sí? Arranco la mesa, se rompen los tornillos o se rompen las patas de la mesa. La fuerza que yo utilicé en ese caso es una fuerza anormal. ¿Por qué? Porque no es la misma que hubiera utilizado el dueño de la cosa. El dueño de la cosa hubiera ido con las herramientas necesarias, hubiera desatornillado la mesa y se la hubiera llevado. Profe, Sí. ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Tiene algo que ver, por ejemplo, cuando te entran a robar y vos por ahí dejaste algo abierto y te entran sin romper nada? Que muchas veces el seguro lo pasa como si fuese hurto y por ahí no te cubren porque no fue robo, no hubo violencia, no rompieron nada. ¿Puede ser? ¿O nada que ver? Bueno, y en ese caso, ¿cómo lo verías vos? Y yo lo veo como un hurto. Si vos dejas abierto la puerta y te entran sin forzar nada, no se ejerció ninguna fuerza, digamos. Y si yo vos dejás la puerta cerrada y utilizo una ganzúa y abro la cerradura sin romper la llave, sin romper la cerradura, mejor dicho, ¿qué sería? Robo para mí. Sin romper la cerradura, utilizo una ganzúa. Sí, es robo para mí, pero no sé si está bien. No, Y para otro que... Es hurto. porque no es ¿Por qué? normal también. Sí, pero el dueño lo abriría con una llave, no con una ganzúa. Claro. Si no rompe la cerradura, es la diferencia, ¿no? Pero no es Y a ver, que se le da. O sea, estás ejerciendo fuerza porque normalmente no se abre con ganzúa, se abre con una llave. Para mí es así. Claro, pero la ganzúa no rompe la cerradura, es una forma de abrir el mecanismo de defensa del auto sin que después el dueño pueda volver a usar la cerradura. Creo que ahí es el agravante, cuando se rompe la cerradura. van a ver que esto está en el apunte que subí la clase pasada, justamente también lo hablamos. Si yo no rompo la cerradura, es un hurto calificado. ¿Sí? Si yo utilizo una ganzúa y la ganzúa sirve como mecanismo, porque el tema está que la ganzúa no deja de ser una llave falsa, si se quiere. ¿Por qué? Porque la ganzúa activa el mecanismo de la cerradura, es decir, funciona como si fuera una llave. Es decir, funciona con la fuerza normal y natural de una llave. Si la ganzúa rompiera la cerradura, ahí estaríamos hablando de hurto, de robo. ¿Por qué? Porque la ganzúa
operó de una fuerza anormal y destructiva, que creo que alguno de ustedes mencionó la palabra destructiva, ¿sí? Y rompió la cerradura. Y esa situación, ¿sí?, constituye la fuerza que se encuentra prevista en el 164. Cuando nosotros hablamos de la fuerza prevista en el 164, muchos entienden que es una fuerza normal que sirve para vencer estas defensas predispuestas y demás, ¿sí? Pero algunos también agregan que es una fuerza destructiva. Algo es un concepto con el que no estarían todos de acuerdo, pero que también, o sea, cuadraría para resolver distintos casos, ¿sí? Por eso la fuerza, al ser un concepto normativo y también con esto es una opinión personal, también judicial, se va definiendo caso a caso la fuerza, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no puedo establecer una regla general para que sea aplicada a todos los casos. Fíjense que nosotros hablamos del mismo ejemplo de la ganzúa y tuvo dos soluciones distintas con dos variantes pequeñas, ¿sí? Entonces, la fuerza está definida en el caso. Ustedes tienen que tener presente eso, que la fuerza se ejerce en razón de la cosa, y que es una fuerza anormal, que puede ser destructiva y que se utiliza para vencer las defensas predispuestas. ¿Sí? ¿Quedó claro esto, chicos? Sí, yo con lo destructivo también tiene otros términos. O sea, ¿qué significa como que destruís algo? Lo deformás, básicamente. Que lo destruís, que lo deformás, o que la fuerza que vos utilizás no tiene la repercusión natural. No, Que gracias. no tendría, ¿sí? Bien, ¿alguna otra duda sobre esto? ¿No? El otro concepto que utiliza el tipo penal, ¿cuál es, chicos? Violencia sobre las personas, contra las personas. Violencia sobre las personas, ¿sí? Y fíjense qué dice la norma sobre eso. La norma habla de tiempo, hace una referencia temporal sobre la violencia. Dice antes, durante y con posterioridad, ¿sí? Es decir, en el caso de la violencia, quiere decir que yo la puedo utilizar para facilitar, para realizar el apoderamiento o para garantizarme la impunidad. Supongamos, uno de ustedes va cruzando la plaza el viernes a las 8 de la noche, yo estoy escondido atrás de una planta, ¿sí? Estoy escondido atrás de una planta, aprovechando que ustedes pasaron, voy de atrás, les pego un golpe, ustedes caen al piso y me llevo la cartera, el celular o la billetera. ¿Sí? O otra situación, ustedes van cruzando la plaza, yo me paro adelante y los amenazo, los increpo y les doy un golpe en la cara para que me entreguen la cosa. O, digamos, van caminando por la plaza también, ¿sí? Yo paso corriendo, les manoteo el bolso, ustedes me corren 2 metros, me paro y les doy un golpe y sigo corriendo. ¿Sí? Estos 3 supuestos que mencioné podrían ser ejemplos de lo que dice la norma. Tengan presente eso, que cuando hablamos de violencia sobre las personas, la norma hace referencia o alude a 3 momentos: antes, durante y con posterioridad. ¿Sí? Disculpa, ¿podrías repetir? No me quedó bien clara la diferencia entre la violencia antes del robo y durante el robo. ¿Qué es lo que lo delimita, digamos? Y que poner que antes vos la utilizás para preparar. ¿Sí? Vos la utilizás para preparar o allanarte el camino. ¿Qué sé yo? Vos vas caminando por la plaza, yo vengo de atrás y te doy un golpe. Para que en el momento que yo te saque el celular, todo sea mucho más fácil. ¿Sí? O sea, tiene que ser antes del apoderamiento, digamos. Sí, en realidad guarda que es antes del apoderamiento, pero es todo simultáneo, es todo en un mismo contexto. Claro, sí, sí. ¿Sí? Es todo como es un mismo contexto casi, temporal. Porque si no fuera el mismo contexto temporal, entonces quizás estaríamos hablando de otra cosa. Claro, sí. Sí, por eso también me costaba diferenciar bien porque es como medio ahí. Y imagínate que, no sé, que vos estás en la facultad
te doy un cachetazo y te digo a las 8 de la noche te pego en la plaza y me entregas el celular. No sé si encuadraría en robo eso. ¿Sí? Sí, bien. Bien. ¿Alguna Gracias. consulta? Bien, entonces estamos hablando de violencia física. Dijimos que la norma alude a 3 momentos distintos: antes, durante, menciona, ¿sí?, con posterioridad. Y nosotros también lo que tenemos es que el código nos dice o con violencia física en las personas. ¿Sí? Habla de violencia física. Dentro del contexto de violencia, del concepto de violencia física, vamos a tener la utilización de narcóticos, ¿sí?, o de medios hipnóticos. Ahora, la intimidación, la amenaza, ¿constituye la violencia física a la que alude el 164? No. No. No, eso ya sería psicológico. Van a ver que sobre esto siempre se plantea una discusión. Soler entiende que la violencia, que la intimidación quedaría encuadrada y demás. ¿Vieron cuando yo le digo que uno tiene que respetar el principio de legalidad? ¿Sí? Que en las normas penales el principio de legalidad es el mapa en el cual nos movemos, o es el principio rector que nos guía. Pero a veces existen determinados supuestos que nos hacen observar o generar ciertas dudas. ¿Sí? Si la norma penal dice y alude a violencia física, ¿cómo hacemos para introducir la intimidación acá? ¿Sí? ¿Cómo hacemos para introducir la intimidación en el concepto de violencia física? Y bueno, algunos van a decir, bueno, sí, pero la intimidación no deja de ser una violencia física porque uno está amenazando y la persona se siente afectada y eso repercute. Sí, o sea, son palabras utilizadas como para tratar de forzar que este concepto quede encuadrado dentro del 174. ¿Sí? Esto lo marco porque se presentó una discusión. Yo no sé, pero en civil antes se decía que las discusiones sobre determinados conceptos llevaban mares de tinta. ¿Sí? No sé si se seguirá diciendo eso. Pero bueno, acá, en el ámbito penal, hubo una discusión que llevó mares de tinta y era referido al 164 en cuanto a la intimidación. ¿Por qué? Porque decían que se podía dar una confusión entre el delito de robo con el uso de armas y el delito de extorsión. Tengan presente cómo es el delito de robo, ¿sí? El apoderamiento ilegítimo mediante la utilización de fuerza sobre las cosas o violencia sobre las personas. Recuerden eso. El 168 dice: será reprimido con reclusión o prisión de 5 a 10 años el que, ¿sí?, el que con intimidación o simulando autoridad pública o falso de la misma, obligue a otro a entregar, enviar, depositar o poner a su disposición o a la de un tercero cosas, dinero o documentos que produzcan efectos jurídicos. ¿Sí? A nosotros lo que nos interesa del 168 es lo siguiente: es el que con intimidación obligue a otro a entregar cosas o dinero. ¿Sí? Si yo vengo con un arma, supongamos que es el viernes, son 8 de la noche y estoy en la plaza enfrente de la Facultad de Derecho. Uriel sale de la facultad, yo veo que tiene una mochila con una computadora, yo me le cruzo en el camino y lo amenazo con un arma. Le apunto y le digo: mira, Uriel, dame la computadora o te quemo. ¿Qué sería eso? ¿Qué tenemos ahí? ¿Tenemos violencia física? No, ahí hay intimidación, me parece. Amenaza. Ahí tenemos una intimidación, porque, o sea,
yo lo único que hice es apuntarlo, ¿sí? Y no hay una violencia. Si el código dijera, bueno, el que con violencia sobre las personas, y ahí sería más sencillo, porque vos podés agarrar y podés decir, bueno, el código cuando dice violencia sobre las personas, habla de la violencia física y de la violencia psicológica, si se quiere. Y quizás ahí uno podría llegar a entender que la amenaza constituye esa violencia a la cual se refiere, pero habla de violencia física, ¿sí? ¿Y la violencia física qué es? La violencia física es descargar energía sobre la víctima, ¿sí? O utilizar energías, un despliegue de energía sobre la víctima para conseguir el apoderamiento. En el caso, yo lo que estoy haciendo es empuñar un arma y lo que hago es amenazar a Uriel para que me entregue la computadora. Le digo, entregame la computadora, te quemo. Entonces, este supuesto llevó a que se discutiera si no era un supuesto de extorsión. Y ahí es donde Soler dice que en realidad existen distintos criterios diferenciadores y que él entiende que la violencia psicológica, perdón, mejor dicho, la intimidación se encuentra abarcada por el 164. Lo que dice Soler es que la diferencia entre el delito de robo con el uso de armas de fuego y la extorsión está en que en el robo, ¿sí?, el ataque es inmediato. ¿Sí? El perjuicio o el daño es inmediato, el ataque es inmediato, es en el momento. En cambio, la extorsión es a futuro. ¿Sí? En la extorsión es a futuro. En uno no hay solución de continuidad y en el otro sí. Después hace una última mención, ¿sí? Distinta a esta de que es a futuro, de que es inmediato, que es serio, es inminente o lo que fuera, ¿sí? Y hace una última referencia que esa no me queda tan claro, porque él dice que en la extorsión existe un apoderamiento de parte del autor y en el delito de robo existe un desapoderamiento y que eso lo distingue uno de otro. Eso no me queda tan claro porque depende de la posición que uno se ponga. Si soy la víctima, ahí me están desapoderando. Si soy el victimario, me estoy apoderando. ¿Sí? Pero bueno, el eje central es para distinguir entre extorsión y el delito de robo por el uso de armas, es ese criterio de que el ataque es inminente y es inmediato. ¿Sí? Y en la extorsión es a futuro. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿No? Yo tengo una duda, ¿por qué se llegaría a confundir con la extorsión? ¿Es porque le estás amenazando para que te dé algo? Porque, mira, si vos lees el delito de extorsión, ¿sí?, dice el que con intimidación. Si yo te amenazo a vos, ¿no te estoy intimidando con un arma? Sí. Bien. Extorsión dice el que con intimidación obligue a otro. Yo te estoy amenazando y te estoy obligando, ¿sí?, ¿a qué? A que entregues cosas. ¿Entendés? Cuando vos lees la extorsión te dice, el que con intimidación o simulando autoridad pública o falsa orden de la misma, obligue a otro a entregar, enviar, depositar o poner a su disposición o a la de un tercero cosas, dinero o documentos que produzcan efectos jurídicos. ¿Sí? Si bien no caben dudas de que todos los tribunales del país entienden el caso, el ejemplo que yo mencioné, que es un delito de robo, ¿sí?, por el uso de armas, eso no hay duda, todos los tribunales entienden que es así. Pero supongamos que eso no existiera, y yo te describo el hecho, y vos tuvieras que leer el delito del 168, que es la extorsión, vos tendrías un problema porque también te encuadra la conducta ahí. ¿Por qué? Porque tengo un sujeto, primero, es un delito contra el patrimonio. Segundo, lo que tengo es que un sujeto está obligando a otro a que entregue cosas mediante la intimidación. ¿Sí? Entonces, Sí. si Ya quedó. yo estoy atacando el patrimonio de Uriel, ¿sí?,
mediante la intimidación, que es utilizando un arma y amenazándolo para que me lo entregue. ¿Sí? Claramente también encuadro en esto, por eso es que se utilizan esos criterios diferenciadores. ¿Sí? ¿Alguna consulta, duda sobre esto? ¿Tienen alguna pregunta más, chicos, sobre esto? Bueno, cuando ustedes tengan que estudiar el delito de robo o les toca algún caso, recuerden siempre que el momento consumativo se utilizan las mismas reglas que se utilizan para hurto. Todo lo que nosotros vimos de hurto se aplica para el delito de robo. ¿Sí? Las únicas diferencias son las que yo les mencioné con estos medios comisivos, pero después se aplica todo. Y esto incluye los momentos consumativos. En el aspecto subjetivo, ¿qué sería el delito de robo? ¿Un delito culposo o doloso? Yo creo que doloso. Siempre doloso. Claro. Siempre el delito de hurto y el delito de robo van a ser dolosos. ¿Sí? En esto no puede haber confusión. O sea, uy, no, me confundí y me llevé algo que no era mío. Entonces, si vos te confundiste, te llevaste algo que no era tuyo, entonces no va a haber un hurto o no se va a dar un robo, va a haber otra cosa. ¿Sí? El hurto y el robo siempre exigen dolo directo, siempre. Te hago una consulta, es más general, o sea, no sé si está tan relacionado, pero me surgió una duda que me había quedado. ¿Todos los delitos de resultado admiten tentativa? Sí, yo diría que sí. Quizás y- en algún caso no, pero Claro. la mayoría sí. Y después, al revés, o sea, los que son de medio no admiten tentativa. O, Pero, ¿a qué te referís con medios? ¿En qué, o sea, en qué porque, sentido va la pregunta? como que hay delitos que son de resultado, que se consuman con un resultado, y otros que son delitos de medio, no me acuerdo bien cómo era, pero que no necesita un resultado para que sea el delito. No, Claro, porque lo que se valora ahí es la utilización de esos medios. claro. Pero igual, ¿en qué ejemplo lo estás viendo vos? No, o sea, como me había surgido la duda de los de resultado, estaba pensando si en los de medio era al revés, pero era algo general. Después, Sí, está bien. si yo hay alguno específico después te lo consulto. No, sí, igual guarda que en algunos tipos penales, algunos autores te pueden poner que admite la tentativa, pero no te ponen ningún ejemplo, porque es difícil de imaginarlo también. ¿Sí? Claro, bien. En estos delitos que son tanto de resultado, no se ve tanto, pero vas a ver en figuras de delito de peligro que tenemos esa complicación, que algunos te dicen que admite la tentativa y otros te dicen que no. Y los que admiten la tentativa, vos decís, no, perdón, me reformulo. Para algunos autores que en determinados delitos dicen que admiten tentativa, ¿sí? No te dan un ejemplo sobre esa tentativa. Y vos cuando estás leyendo la figura te das cuenta que es casi imposible que exista ese delito en grado de tentativa. ¿Entendés? Más allá de que los autores te digan, no, sí existe la posibilidad, en algún supuesto podría llegarse a dar. Sí, bueno, pero decime el supuesto. Claro, sí. Y no, Bien. ahí había una pregunta que decían, ¿cuál es la diferencia? Lo que pasa que acá no existe técnica, o sea, en esta figura del 165 técnicamente no existe una diferencia entre intimidación y amenaza. ¿Sí? Pues en realidad dentro de la intimidación podría encontrarse la amenaza, porque la amenaza es sentir que puede uno llegar a sentir un perjuicio. ¿Sí?
Y ese perjuicio o ese daño que puede sufrir uno puede darse a través de la intimidación. O sea que técnicamente no existe una diferencia en este delito, ¿sí?, que sea en relevancia o que nos interese. Lo único que sí hay que tener presente es que el Código Penal dice intimidación y no habla de amenazas, ¿sí? Ahora, si vos me vas a hablar de amenazas en el sentido técnico de tipo penales, vas a ver que tenemos unas figuras penales que aluden a amenazas, pero que son figuras que son ajenas a delitos contra el patrimonio. ¿Sí? ¿Quedó clara la respuesta? O más o menos. Bien. ¿Se acuerdan, chicos, cuando nosotros vimos figuras? ¿Se acuerdan que cuando nosotros vimos figuras agravadas del delito de hurto, dijimos que las mismas se agravaban ¿por qué? Por la utilización de determinados medios, ¿sí?, por el aprovechamiento de determinadas situaciones, ¿sí?, por un mayor disvalor de acción del sujeto activo en su accionar, ¿sí? Pero también, yo no recuerdo si lo mencioné, también algunas conductas se pueden agravar por los resultados, ¿sí? Yo cometo el delito, ya sea el delito que estemos estudiando, pero ese delito se agrava porque ha acaecido un resultado. Y en ese sentido nosotros vamos a tener que la primera figura agravada es la del 165. Si nosotros leemos el 165, vamos a tener que nos dice: se impondrá reclusión o prisión de 10 a 25 años si con motivo u ocasión del robo resultare un homicidio. Si con motivo u ocasión del robo resultare un homicidio. ¿Sí? Yo no sé si se los mencioné a ustedes o creo que lo dije solamente en la comisión 1, pero existen a veces supuestos en el cual el legislador ha tratado de regular concursos, ¿sí? Esa regulación de concursos ha sido criticada porque lo que dice la dogmática es que no se entiende cómo en una determinada norma se ha podido intentar regular un concurso, lo que trae determinadas complicaciones, ¿sí? Y el 165 es un ejemplo de eso. ¿Por qué? Porque el 165 tiene 2 tramos. ¿Qué es lo que advierten ustedes de la primera lectura? ¿Qué advierten de la lectura, chicos? Puede ser que, o sea, el robo puede Juan Pedro. el robo, dijimos que puede ser doloso, y acá dice en ocasión del robo resultar un homicidio que puede ser culposo. Y no sé ahí cómo se soluciona eso. Bien, eso por un lado. O sea, vos advertís que se puede dar un problema entre lo que es el aspecto subjetivo, ¿sí?, entre el robo y el homicidio. No está mal lo que estás respondiendo, pero yo le agregaría algo más. De lo que vos decís me surgen 2 elementos, ¿sí?, 2 bienes jurídicos tutelados distintos. Uno es el patrimonio y el otro es la vida, ¿sí? Entonces nosotros lo que podemos decir es que el 165 tiene 2 tramos. Por un lado tenemos el robo, estamos hablando del delito de robo, y por el otro lado tenemos que se ha producido una muerte. ¿Sí? ¿El robo cómo va a ser en el aspecto subjetivo? Doloso, de manera Siempre directa. doloso. El robo es siempre doloso y de dolo directo, ¿sí? Ahora, la muerte. Yo tengo
un hecho en el cual una persona va a robar y se produce la muerte de una persona. Esa muerte, ¿a título de qué la puedo atribuir al sujeto activo o al ladrón? ¿La puedo atribuir a título de dolo? ¿La puedo atribuir a título de culpa? ¿O la puedo atribuir incluso hasta en carácter preterintencional? Son preguntas. Para mí depende. Para mí depende. Puede ser culposo o puede ser doloso. Creo. Bien. Entonces, ¿sí? Entonces, ustedes, siguiendo a Franco, que dice que pueden ser dolosos o culposos, lo primero que tienen que advertir es que existe una complicación. ¿Sí? Que es la siguiente, es la que le mencioné recién, es decir, ¿a título de qué puedo atribuir esta muerte? Doloso, culposo, preterintencional. Y ahí ustedes lo que van a ver es que existen 3 posiciones sobre el tema. De acuerdo a la posición que uno adopte, es la atribución de responsabilidad que puede llegar a ser sobre esa muerte. ¿Sí? La primera posición es la de Soler, que habla de muerte preterintencional y culposa, o culposos, homicidios preterintencionales o culposos. ¿Sí? Es decir, para Soler, el 165 tiene previsto el delito de robo, ¿sí? Pero lo que él entiende es que las muertes a las que alude el 165 son aquellas muertes que se produjeron por un obrar culposo o por una cuestión preterintencional. ¿Sí? Para Soler, eso es lo que regula el 165. ¿Cómo resuelve Soler? Si la muerte es dolosa, ¿qué opinan ustedes? Sí, no, que es un homicidio y no sé, el robo no ¿Concurso? lo deja aparte, supongo. ¿O no? ¿Concursos, profe? ¿O me equivoco? Soler, si la muerte de carácter doloso, lo que va a decir es que tenemos un caso de homicidio, que puede ser del 79, en concurso, como dijo la compañera Antonella. ¿Sí? Él lo va a resolver el robo en concurso con el homicidio. Siempre que sea doloso del 79. ¿Por qué? Porque ustedes están viendo delitos contra la vida por el doctor Taz, ¿o no? ¿Sí? ¿Hasta dónde llegaron? Estábamos viendo el 80 los agravantes, hasta el inciso 6, me parece. Hasta el 6. ¿El 7 no lo vieron? ¿No se los mencionó nada? Bien. Ustedes van a ver, yo recién mencioné que Soler hablaba de que era el delito de robo con el 79, ¿sí? En concurso. ¿Por qué marco esto? Porque si el homicidio se produce con una finalidad extra, ¿sí? Puede ser que estemos hablando de un homicidio calificado, que es el del 80 inciso 7. Entonces la cosa cambia totalmente. El homicidio crímenes causales que está en el 80 inciso 7 nos habla del homicidio que es finalmente conexo o causalmente conexo. ¿Cómo sería un ejemplo? Yo mato al kiosquero, ¿sí? Para llevarme la recaudación. Pero yo la muerte del kiosquero ya la tengo planificada de antes. ¿Sí? Yo mato para cometer el otro delito. En cambio, en el 165, yo robo, pero se produce la muerte. ¿Sí? Son distintas las inversiones de cómo juega lo que es el aspecto subjetivo. Por eso no pueden hablar de que el sujeto tenía previamente la voluntad de matar a la víctima, porque si no estaríamos hablando de que sería un robo para facilitar. Y entonces estaríamos hablando, un homicidio para facilitar un robo. Y en ese caso podríamos estar frente a la figura de crímenes causales, que es el artículo 80 inciso 7. ¿Sí? Profe, una consulta. ¿Sería un ejemplo, por ejemplo, quiero robarle la computadora y justo voy y lo empujo y cae y golpea la cabeza contra la vereda y muere? ¿Eso sería un ejemplo? ¿Un ejemplo de qué?
De homicidio ¿Del culposo. De que lo hago sin 165 sin o del intención 80 inciso o sea, 7? claro, del 80 anterior, no del 80 inciso 7. Si no, vos decís que eso es un ejemplo del 165. Sí, Sí, puede ser un ejemplo. Ahí lo que vos estás expresando con el ejemplo que diste es que el sujeto activo no tenía la intención de matar a la víctima. ¿Sí? Si Sí. hubiera tenido la intención de matar a la víctima, pero después, pero sin que sea de manera previa y sin que sea por venganza, entonces seguramente sería un 79. Bien. Entonces la primera tesis es esa, preterintencionales y culposos. La segunda tesis, que es la de Núñez, habla de que el 165 incluye muertes culposas y dolosas. ¿Sí? El 165, para Núñez, incluye muertes culposas y dolosas. ¿Qué crítica recibe esta posición? Que la escala penal, lo que dicen los críticos, no respeta la escala que se le impone a los homicidios culposos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si nosotros leemos la pena, dice de 10 a 25 años. Entonces esto lo que vulneraría para algunos el principio ¿de qué? De proporcionalidad de la pena. ¿Sí? Bien. Un ejemplo de esto, el ejemplo culposo puede ser el que dio la compañera, ¿sí? Y otro ejemplo sería que forcejeando, en eso, digamos, yo me enojo y le disparo, ¿sí? Y se produce la muerte. Una cuestión que quiero aclarar, chicos, las distinciones que hicimos entre el 165 y el 86.7 son cuestiones técnicas. ¿Por qué? Porque en la práctica o lo que sucede en la realidad es mucho más difícil, porque lo va a estar definido de acuerdo a los elementos probatorios que nosotros tengamos. ¿Sí? Pasa por otro lado en la práctica. La tercera posición, sí. ¿Te puedo interrumpir un segundo que no me quedó claro algo del punto anterior y si avanzamos se me va a ir? Sí. Cuando usted hizo referencia al agravante del homicidio para preparar, facilitar, consumar, no sé, se me fue, cómo es que lo conectó a este inciso, con lo que estábamos hablando. ¿Me lo puede explicar de nuevo? ¿Cómo conecté el 80 inciso 7 con el 165? Claro, sí, exacto. Porque vos en las dos figuras tenés, digamos, tenés una interrelación entre dos conductas delictivas. ¿Sí? Vos tenés que en el 165 se produce un robo, pero se produce una muerte. ¿Sí? Y en el 80 inciso 7 vos lo que tenés es una muerte para facilitar otro robo. Otro delito. Si nosotros quisiéramos relacionar para hacer una comparación, podríamos decir que yo, por ejemplo, mato al kiosquero para robarme la recaudación. ¿Sí? Si vos vas al 80 inciso, si tenés el código a mano, ¿qué dice el 80 inciso 7? Dice, para preparar, facilitar, consumar u ocultar otro delito o para asegurar sus resultados, asegurar la impunidad para sí o para el crimen puede generar otro delito. Podría ser para preparar otro delito, ¿sí? O para consumar otro delito. Yo mato al dueño del kiosco para preparar la comisión para consumar el delito. Pero ya lo tengo preparado. ¿Qué le imputas entonces? ¿Qué delito le imputas? ¿El 165 o el 80 En ese agravante? en ese caso, supongamos, si yo tengo que es un homicidio agravado, que el sujeto activo tenía ya la intención previa de matar a la víctima para consumar el delito, ¿sí? Entonces lo que voy a tener es la figura del 80 inciso 7.
Como la figura del 80 inciso 7 solamente cubre ¿qué cosa? Solamente es un manto que alcanza ¿qué cosa? La muerte, ¿no? Tendríamos la muerte por un lado, y eso podría ser un concurso ¿con qué? Con robo. Con el robo. ¿Sí? Sí. Pero es así, pero el orden es así. Yo cometo un homicidio para cometer otro delito. Claro, Y en el 165, yo cometo el delito de robo, pero en ocasión que estoy realizando el robo se produce una muerte. Claro, en ocasión, como que no hay una preparación previa. No existe esa, porque en realidad el 80, por eso se dice que el 80 inciso 7 es finalmente y causalmente conexo. ¿Por qué? Porque hay una ultrafinalidad del sujeto activo para cometer el homicidio. Y esa ultrafinalidad es lo que agrava la figura del 79. Claro. Bueno, gracias, profe, me lo dejó claro. No, ¿de qué? Igual, chicos, para que no se preocupen con este tema, en los casos para juez, ya sea de provincia o federal, a veces se suele tomar esta figura. ¿Sí? Bien. Mencioné la segunda posición, vamos a la tercera. La tercera, dijimos, la primera era preterintencionales y culposos. La segunda era culposos y dolosos. ¿Cuál les parece que viene a ustedes ahora? Solo dolosos. Solo dolosos, exactamente. La tercera posición es la que dice, en el 165 solamente pueden haber figuras dolosas. ¿Quién dice eso, profe? Perdón. Fontán Balestra, sí, Fontán Balestra. Bien. ¿Alguna consulta sobre esto? ¿Tienen alguna duda, chicos, hasta acá? No, profe. ¿No? Bueno. Fíjense que, como dijo Antonella, la norma hace referencia, tiene conceptos referenciales, ¿sí? ¿Que cuáles son? Con motivo u ocasión del robo. Es decir, la muerte se tiene que producir con motivo u ocasión del robo. Yo voy a utilizar el mismo ejemplo que di en la clase anterior, ¿sí? Supongamos que yo tengo un arma y quiero robar la librería de la esquina, Dinosaurio. ¿Dinosaurio se llama? ¿Dinosaurio se llama? O no, esa es la que estaba a la vuelta. ¿Cómo se llama la librería de la esquina de la facultad? ¿Es Homero? Homero. Antes había una que estaba donde está el kiosco que se llamaba Dinosaurio. Supongamos que yo quiero robar la librería, ¿sí? Tengo un arma. Es viernes 8 de la noche de invierno, tengo un arma, voy a entrar a la librería, pero resulta que determinadas circunstancias me llevan a dudar de que entre en ese momento. ¿Sí? Doy una vuelta a la manzana y a la vuelta de la manzana me encuentro con una persona que tengo un viejo problema. ¿Sí? Que nos hemos peleado un montón de veces, que hubo incidentes serios y demás. Y yo a esta persona empezamos a discutir, le pego un tiro y lo mato. ¿Sí? En el momento que le pego el tiro, ¿sí? Cae desvanecido, empiezo a correr a la librería, entro a la librería, saco el arma y le digo al dueño de la librería que si no me entrega la recaudación, lo quemo. ¿Sí? Me da la plata y me voy. La pregunta es la siguiente. ¿Nosotros estamos frente a la figura del 165? Para mí no, porque tiene que No, haber no. un pasivo. No es en ecuación para del robo. No, no creo que ¿Alguien sea. dice otra cosa?
Exacto, la muerte no El se 8. produce por ocasión del robo, ¿sí? No tiene nada que ver con el robo, es otra cosa, ¿sí? Quizás habría que analizar si la muerte que se produjo de esa persona no es por odio, por venganza, que podría llevar a hablarme de un homicidio agravado. Pero no nos metamos en eso. Vamos a tratar o a pensar que es un 79 simple, ¿sí? Como es un robo agravado, tenemos una muerte, un concurso, ¿sí? Tenemos un homicidio y tenemos un robo que va a ser agravado por el uso de arma, ¿sí? Porque yo utilicé un arma de fuego. El uso de arma tiene que ser, se tiene que empuñar, ¿sí? Un arma, cuando alguien realiza un robo para que sea calificado, el arma tiene que ser empuñada. En el ejemplo que yo les di, el sujeto la empuñó porque lo amenazó el dueño y le dijo: entregame la plata o te quemo, ¿sí? ¿Y qué pasaba si en realidad, si yo tenía el arma, pero la tenía en la cintura y nunca la mostraba? ¿Sí? Empujaba al sujeto, al dueño de la librería, y me llevaba la recaudación. En ese caso, ¿qué tipo de robo sería? El arma está en la cintura. Y sería un el robo dueño, del artículo 164. pero el dueño la ve o no la ve. No, el arma está en la cintura y no se logra ver. Y sería la figura del robo básico. Exacto, sería la figura del robo básico. En todo caso, quizás se podría dar un concurso, bueno, entre el homicidio tendríamos un robo básico y quizás por ahí tendríamos una cuestión de una aportación de armas si el sujeto activo no tiene arma, no tiene el permiso administrativo necesario para aportar el arma, ¿sí? Esto se lo digo para que vean, ¿sí? Para que vean cómo algunas cuestiones, ¿sí? Cómo algunas cuestiones en la descripción de los hechos pueden ir variando la solución, ¿sí? Profe, una pregunta. Recién habías dicho que el arma tiene que ser empuñada. Sí. En caso de que el delincuente la muestre desde la cintura. Sí. Y en ese caso encuadraría en el concepto por el uso de arma de fuego. Ah, está bien. Porque la está utilizando. Se habla de empuñar, o se habla de la utilización del arma cuando está utilizada para el apoderamiento, ¿sí? Para esa amenaza, para aumentar el poder vulnerante y demás. Si el sujeto muestra el arma y la tiene en la cintura, claramente está aumentando ese poder vulnerante sobre la víctima. Por lo tanto, está justificado el agravante, ¿sí? Distinto es que no tenga nada, que la tenga en la cintura y que no la muestre, ¿sí? Esto más que nada, igual lo marcaba por otra cuestión, chicos, que es que en el momento del parcial tengan presente cada una de las circunstancias que se detalla, porque esas circunstancias son las que definen o son las que les marcan un camino para resolver. Y son las que les puede llevar a contestar bien o no el examen, ¿sí? Otra cosa, cuando se evalúa el examen, no se evalúa tanto la respuesta de ustedes, siempre y cuando no sea una respuesta disparatada, sino que lo que se evalúa son la utilización de sus argumentos, ¿sí? Que sus argumentos sean coherentes. Supongamos, si ustedes están desarrollando argumentos para llegar a una solución, que es decir, que hay un robo calificado, no pueden decir, ¿sí?, que están frente al delito de hurto calificado. ¿Sí? Por ejemplo, yo esto lo reflejé con el siguiente caso. ¿Qué pasa si está la mesa en la facultad, la puerta está cerrada con llave, yo rompo la puerta para entrar y llevarme la mesa? Y ustedes empiezan a decir que la ruptura de la puerta configura
la referencia típica que cuando se alude a fuerza sobre las cosas. Por lo tanto, estamos en presencia de la norma prevista en el artículo 264. De ahí que nosotros concluimos que estamos en presencia del delito de hurto. ¿Sí? Eso que yo les acabo de decir muestra una contradicción sobre lo que ustedes están exponiendo y lo que están argumentando y la solución a la que hay arriba. De robo, ¿no? ¿Eh? De robo, ¿no? Sí, sí, Claro, estamos de robo. mezcló Lo que yo robo estoy con diciendo. hurto, ¿no? Ahí. ¿Eh? No, ¿por qué? Porque- No, porque dijiste hurto, por eso me confundí. Claro. No, pero estaba dando un ejemplo de No, lo que estaría no, mal pero- poner en el parcial. Vamos de nuevo. Yo lo que dije es lo siguiente. ¿Sí? Disculpa. ¿Qué Sí, ¿Qué pasaría si ustedes dicen que hay la rotura de la puerta, está direccionada y se encuentra prevista típicamente, ¿sí? Lo desarrollo en ese sentido, por lo tanto concluimos que estamos en presencia del delito de hurto? Esa respuesta está mal. ¿Por qué? Porque los argumentos que ustedes desarrollaron son referidos al delito de robo. ¿Sí? Por lo tanto, la respuesta o la solución final no puede ser otra, sino que la del delito de robo. Esto se lo marco porque ha pasado, chicos, que fundamentan el delito de homicidio doloso y concluyen que es culposo. ¿Sí? O incluso han llegado a concluir o a decir, por ejemplo, que incendiar una casa no es un medio idóneo para producir la muerte de unas personas. ¿Sí? Profe, Entonces, sí, ¿me puedo hacer una pregunta? Disculpe que lo interrumpa. sí. En el caso del sujeto que está robando en un comercio con el arma adentro del pantalón, no se le ve. Ahí tendríamos, o sea, se me ocurre, porque me cuesta mucho diferenciar cuando hay un concurso ideal. ¿Tendríamos concurso ideal entre el robo y la portación de armas o real sería? No, eso es real. Es real. ¿Por qué? ¿Cuál Sí. sería la...? Porque vos tenés dos hechos ahí. Un hecho es que vos agarraste, te pusiste un arma en la cintura y saliste con el arma en la cintura. ¿Sí? Y el segundo hecho es que vos entraste a un local y empezaste la ejecución del delito de robo. Sí, ahí entendí. Gracias, ¿Sí? profe. Igual generalmente yo a veces, esto es histórico, siempre cuando llegan de penal 1 vienen con distintos problemas en cuanto a determinados conceptos. ¿Sí? Quizás los exámenes lo que mostraron más es que tienen problemas con la participación y la autoría ustedes. ¿Sí? Pero siempre se supo o siempre quedó demostrado que ustedes tienen complicaciones para diferenciar los concursos. ¿Sí? Históricamente, desde que tengo memoria, siempre los alumnos de Penal 2 a veces se les confunden el concurso aparente con el concurso ideal, con el concurso real y con el delito continuado. ¿Sí? Ustedes siempre tengan presente que, primero, concurso aparente, lo que es aparente significa que no lo es. ¿Sí? Entonces, es aparente. ¿Qué es? Un concurso aparente. Bueno, aparenta ser un concurso, pero no hay un concurso. Pasa que cuesta Por ejemplo, mucho en casos específicos, en ejemplos específicos, llevarlo a la... Porque por ahí yo ponele la diferencia entre uno y otro, más o menos la comprendo, estuve leyendo todo. Pero en el momento de diferenciar si es aparente o ideal, medio como que ahí se me confunde un poco. Mirá, el concurso aparente es el que tiene solución por otros medios. ¿Sí? Por ejemplo, el principio de subsunción o de especialidad o lo que fuera. Un concurso aparente sería el delito de robo con el de hurto. ¿Sí? Tenemos un hecho que en concurso aparente, el delito de robo en concurso aparente con el hurto. No existe no existe un concurso, ¿por qué? Porque toda la conducta queda encuadrada bajo la figura de robo. ¿Especialidad o consunción sería ahí? Consunción. Consunción. Después, en el concurso ideal vos tenés una única conducta que encuadra en distintos hechos. ¿Sí? Una única conducta que encuadra en distintas figuras penales.
Después, ¿me escuchan, chicos? En el concurso real tenemos muchas conductas, ¿sí? Muchas conductas que encuadran en muchos tipos penales. El ejemplo que yo les acabo de mencionar recién que resolvimos, ¿sí? Sí, sí. Y después tenemos el delito continuado, que el delito continuado es una solución que se vino a dar para determinados supuestos para que no resultara en una pena desproporcionada. Por ejemplo, el famoso ejemplo que ustedes vieron, que es el del collar de perlas, ¿sí? Que un sujeto va un día y se lleva una perla, va el otro día y se lleva la otra, ¿sí? ¿Esto qué sería? ¿Un concurso real? No, es un delito continuado, ¿sí? ¿Por qué? Porque si el collar tiene 100 perlas, ¿qué vamos a decir? ¿Que hay un concurso de 100 hechos? Cuando en realidad la unidad o el hecho es uno solo, que es la cosa que en este caso sería el collar de perlas, ¿sí? Bueno, ¿alguna consulta, chicos? Yo tengo una pregunta. Sí. Con respecto al artículo 165, ¿qué pasa si yo entro a robar, tengo un arma, la disparo, pero no causo la muerte, sino, por ejemplo, no se queda en estado vegetativo? ¿Qué Me agravante? hiciste acordar, sí. Bien. Me hiciste acordar una cosa. Tentativa, supongo. Momento consumativo. ¿Sí? La pregunta es la siguiente. ¿La figura del 165 admite tentativa? Sí. No. Dice que se presenta un homicidio nomás. No, porque dice el que causar muerte, algo así. Ah, claro. Fíjese, si con motivo o ocasión de robo resultare. O sea, esta figura necesariamente necesita un resultado. ¿Sí? La muerte para aplicar 165 tiene que haberse consumado. Lo que puede quedar en tentativa es el robo. ¿Sí? El robo sí puede quedar en tentativa. Lo que no queda en tentativa es la muerte. ¿Me entienden, chicos? Es decir, si ustedes quieren aplicar el agravante del 165, necesariamente la persona tiene que estar muerta. ¿Sí? Puede ser que la persona esté muerta, aplicamos el 165, pero el robo quizás queda en tentativa. ¿Sí? Es decir, se los remarco de nuevo, se necesita que la muerte se haya producido. Y esto es independiente de si el robo se consumó o no. Ahora, la pregunta que vos me haces es interesante. ¿Por qué? Porque tenemos una persona que quedó en estado vegetativo, ¿no? Ustedes cuando vieron con tasa, ¿qué vieron al principio? Con el tema de lesión gravísima, ¿se está refiriendo todo eso? No, con el comienzo de la vida y la muerte. Es lo mismo que estar muerto, estar en estado vegetativo. Sí. Vieron, yo no me acuerdo, pero la ley de trasplante de órganos, cuando ustedes estudian el bien jurídico tutelado vida, sí, creo que les manda la ley de trasplante de órganos, que me parece que en su artículo 20, si no me falla la memoria, define cuándo una persona prácticamente fallece, ¿o no? Y habla de ciertas funciones vitales. En el caso del estado vegetativo, y podría llegar a ser dudoso, porque un fiscal te podría decir, mira, de acuerdo a lo que dice la ley, esta persona está muerta. Y otro te puede llegar a decir, sí, pero el tipo penal no habla de eso. ¿Sí? Desde mi punto de vista, desde lo técnico, desde lo que dice la norma, y yo no sé si lo podría encuadrar. ¿Entendés? No sé si lo podría encuadrar bajo esta norma. Se podría llegar a complicar si el hecho sucede en una determinada fecha y un mes después la persona se muere.
O sea que si la persona muere al tiempo, sí se puede encuadrar en el 165. Ahí sí. Sí, sí, pero ahí guarda que no sería tan sencillo resolver el tema. Ahí tenés unas cuestiones que ya están vinculadas a la parte general, porque te van a decir, sí, mira, la persona falleció un mes después, ¿sí? Falleció un mes después, pero no fue producto del disparo, sino por el Paro cardíaco, por deterioro de algunas funciones vitales, ¿sí? Y otro puede decir, sí, bueno, pero para el deterioro de las funciones vitales se produjeron porque hubo un disparo. Claro. ¿Sí? ¿Habría un problema de causalidad ahí, no, profe? ¿Habría qué? ¿Un problema de causalidad o no? Exactamente. Ustedes en la parte general lo que vieron era qué pasaba si se producía un hecho, pero la persona no moría en el momento y moría tiempo después. O incluso si moría por el choque de la ambulancia. ¿Sí? ¿Qué hacemos? ¿Lo atribuimos? ¿No lo atribuimos? Hay un problema de causalidad, como dijo la compañera. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿alguna consulta más, chicos? Bueno, entonces los dejo así disfrutan del fin de semana que viene por delante, ¿sí? Bueno, saludos, chicos. Chao, profe, gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Luego,